creyentes traemos inspiración. Amén. La revelación la trae el Espíritu. Nuestra labor es influir, inspirar, para que el Espíritu sea quien traiga la convicción. Pablo lo expresó, disculpen, de que unos siembran y otros riegan. Amén. Pero es Dios quien da el crecimiento. ¿Puede decir amén? Una persona o una iglesia influyente, el colectivo de los santos, la asamblea de cada creyente, es influyente porque vive de tal forma que otros ven a Jesús en su conducta, en su proceder, en su comportamiento. Pablo lo dice así en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 1. Él lo dice no por orgullo, lo dice por convicción. Y voy a explicar por qué. Él dice, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo no está hablando en arrogancia ni en soberbia. Pablo está hablando desde una vivencia, una experiencia. Lo está viviendo desde un caminar, desde un proceder, desde su identidad de hijo en Cristo, en convicción de esta verdad presente. Ser influyente, según la palabra, según Cristo, es colaborar. Diga conmigo, colaborar en la transformación del entorno en el cual estamos. No es nosotros transformar a nadie, pero colaboramos con el Señor en ese trabajo. Ser influyente implica conservar como la sal preserva y brillar como la luz alumbra, la luz de Jesús. Jesús, hablándole a la audiencia, a los discípulos, dijo en una ocasión, vosotros sois la sal de la tierra. Y más adelante en esa plática dice que sois la luz del mundo. Nos incluyó, no porque en sí nuestra esencia es el sal o luz, es porque somos como Él. Él es quien preserva todo. Por eso es que nosotros estamos en Cristo y escondidos en el Padre Dios. Quisiera ilustrarlo y alguien tiene una moneda o puede ser cualquier billete. No se preocupe, no me voy a quedar con él. Ese usted lo va a echar en la ofrenda. Muy bien, mire, buscando el más grande, el chico. Mire, no, quédese aquí. Usted va a guardar en su mano, en una mano, ese billete y usted va a evitar por todo lo posible que nadie se lo quite. ¿Está bien? Y ahora, como las esposas siempre nos están quitando el dinero, le vamos a pedir a la pastora que pase por aquí y a la otra pastora. Y como las mujeres son fuertes, oye, ¿no escuchó un amén? Una mujer que pare es fuerte. Yo trabajé en la sala de parto y yo veía cuán fuerte es una mujer pariendo, los dolores. Es más, no voy a decir lo que yo sentía porque se queda muy, muy corto. Pero cuando salía ese bebo o esa beba y como que se le acababa el dolor, se lo ponía aquí al pecho y era, mire, como un banano de aquí a aquí sonriendo. Bien, el caballero va a estar en el centro, va a extender su mano y estas dos titanes van a tratar de sacar en un momentito, todavía no, porque Jesús dijo que estábamos en su mano y en la mano del Padre. Así que le voy a pedir al hermano que hizo esto posible en cuanto a coordinar todos estos viajes y llegar a tiempo, que pase por aquí.
Y usted extienda su mano, como le dije, y usted va a aparecer aquí a su lado y va a poner y sellar esa otra mano. ¿Ok? Recuerde lo que yo dije, que Cristo, estamos en la mano de Cristo, pero también estamos en las manos del Padre. Eso es importante. Pablo lo dice de otra forma, pero es el mismo perro con diferente collar. Mira lo que él dice. Pablo dice que nosotros, nuestra vida está en Cristo, escondida en Dios. Es más, dice que nadie ni nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Ahora, estas bellas reinas de Dios, para efectos de esta ilustración solamente, ¿está bien? Representan nuestra carne y los sistemas del mundo. Ahora, carne y sistemas del mundo traten de robarle ¿verdad? Eso es el espíritu de la vida. Ahí hubo trampa, ahí hubo trampa. Yo no sé quién fue. Y no diga Cristo. Pero fue por este lado que gritó, denle en cosquilla o háganle cosquilla. ¿Sabe lo que es eso? La misma actitud de Dalila. Y las mujeres del reino no funcionan así. No funcionan, escuchen bien, no funcionan de esa manera. En Cristo, porque se agitó el gallinero. Miren, hermanos y hermanos, nosotros en Cristo no somos astutos, somos sabios. La astucia proviene de la carne, la sabiduría proviene de Dios. Gloria sea al Señor. ¿Pudieron entender esa dinámica? Sí, ¿No quiero que más claro? Perfecto. ¿Qué dijo alguien por ahí? Que la entendimos, pero también claro que en Cristo no somos vencidos. Aunque si haya trampa, que el enemigo no va a sostener. Y el enemigo, por cierto, fue destruido, no fue vencido. Hebreos 2:14 nos dice que el diablo, es más, vamos a ponerlo ahí, pastor, porque aquí hay un problema en la iglesia, y esto no estaba en el bosquejo, pero como usted aportó, usted me despertó la parte de revelación y de iluminación en mi vida. Hebreos 2:14, búsquelo ahí. Reina Valera. Esto es importante para que usted no esté tirando puños parloteando al aire, ¿está bien? O para nosotros definir quién es el verdadero enemigo, ¿está bien? Hebreos 2:14. ¿Lo tenemos? Sí, sí. Mira lo que dice aquí. Si no tiene una Biblia, hay un dispositivo, lo puede mirar aquí. Si lo puede agrandar o abrir también el. Abra esto. Ok, ahora lo vemos. Si no, vayan al optómetra en esta semana, ¿está bien? Una recomendación muy pastoral. Ok, miren lo que dice. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre,
Él. ¿Quién es Él? Cristo. Cristo también participó de lo mismo. ¿Para qué? ¿Vencer? Destruir. La palabra ahí en el original es catargeo. Significa desmenuzar, pulverizar, deshacer, destrucción total por medio de la muerte al que tenía. Eso es pasado o presente. Pasado. El imperio de la muerte, esto es al diablo. Y todavía lo estamos resucitando por ahí, o le estamos dando una fuerza que no tiene. Mire, destruir. ¿Está bien? Así que cuando hablamos de enemigo, diga conmigo carne. Carne. Y cuando hablamos de carne, diga conmigo inmadurez. Inmadurez. ¿Cómo entonces batallamos la inmadurez o la carne? Madurando. Y inmadurez es sinónimo espiritual. ¿Está eso claro? Guarde ese versículo y cada vez que alguien le meta en los mochos, decimos nosotros en Puerto Rico, o sea, le digan mentira de que eso fue un diablo, usted entonces lo manda para la Biblia. Y no sé usted, pero eso está en el nuevo pacto. Señor. Bueno, sigo. Sí. Explicaciones mayor, usted viene a todos los discipulados de la pastora Sol. ¿Está bien? No falte ni a uno. Y hágale todas las preguntas, que ella tiene todas las contestaciones en fe. Por supuesto. Bien, ser influyente es guiar a otros hacia entender el propósito eterno de Dios. Eso es. El propósito eterno de Dios es una verdad centrada, plasmada a través de todas las escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. De una u otra forma se nos revela el propósito eterno de Dios. El propósito eterno de Dios fue concebido en la eternidad. En la eternidad implica en la infinidad, que implica en Dios mismo. Amén. Y se cumple absolutamente todo. Lo que representa ese propósito eterno es la figura de nuestro Señor Jesucristo. Se cumplió. Anoche creo que fue, o antenoche, ya se me olvidó. Esa es la calor de Quibdó. Pero en Lucas 24:44, Él lo cumplió absolutamente todo. El propósito eterno de Dios tiene varias dimensiones y quiero ir explicándolas. Primeramente, el propósito eterno de Dios lo glorifica. Lo glorifica como el centro de todas las cosas. Pablo lo revela en Efesios 1, versículos 9 al 10, si está tomando nota. Cuando él dice, reunir todas las cosas en quién? En Cristo, en su Hijo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, en la administración de los tiempos. Así las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra. Sí, a veces complicamos las cosas, los teólogos. El propósito eterno también apuntaba en tener una familia de hijos semejantes al Hijo de Dios, a Cristo. Pablo lo revela en Romanos 8:29. Nuevamente, si estás tomando nota. Él dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? ¿Cuál era el fin? ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál era la razón? Que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo. Entonces nosotros queremos ser como el Hijo. Tenemos que mirar cómo se condujo el Hijo. Escuche bien. Cómo se condujo según la carne y cómo se condujo ya glorificado. ¿Por qué digo eso? Porque muchas veces lo dejamos solamente en el glorificado. Pero el según la carne nos enseña cómo vivió nuestro Señor
quien era Dios encarnado, ¿no? La palabra de Dios encarnada, en una sociedad con sus retos, con sus limitaciones. Recuerden que estamos hablando de una iglesia influyente. Cómo este hombre se condujo, cómo hablaba, que hasta los mismos eruditos decían con qué autoridad habla él. Donde con su vida atraía a los niños. Los niños tal vez no entendían la parábola, si no la entendían los hombres, tal como lo iban a entender los niños. Pero los niños eran atraídos por el testimonio de un Jesús según la carne. En otras palabras, como usted y yo, Él nos estaba enseñando cómo vivir. Es más, mire lo poderoso y cuán Él venció la carne, que Él tuvo que vivir bajo la ley y usted no. Bendito. Gloria a Dios. Él tuvo que vivir bajo una ley estricta, que no cumplir uno de los mandatos o ordenanzas los excluía completamente. Sí era. Y eran 613 de ellos. Es correcto. Él fue tentado en todo. Solo dice la palabra. Que no pecó. Él aprendió obediencia. Nos está enseñando. Por eso no podemos nosotros, hay mujeres aún dentro de este entendimiento de gracia que se han ido a los extremos y abandonan al Jesús según la carne. Lo que nosotros y Él nos enseñó fue a vivir la ley en particular que Él estuvo. Él la llevó al punto de la letra. Él celebró la fiesta solemne. Eso usted no la celebra porque usted no estaba bajo la ley. Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. ¿Me está entendiendo? Ahora nosotros también vivimos el Cristo glorificado. ¿Cómo es el Cristo glorificado? Espiritual, puro, obediente. Pero ahora nosotros respondemos a la ley del Espíritu de vida. Amén. En Cristo Jesús. Así es. Así que, si queremos ser gente influyente, miremos al Cristo, lo que Él dijo, cómo se condujo y cuán obediente Él fue en todo a su Padre Dios. Gloria a Dios. Amén. El propósito eterno no es solo la salvación, que es Cristo, sino el hacernos hijos maduros que reflejen la vida de Cristo. Amén. El propósito eterno también apuntaba a Dios habitar en su familia, en medio y en su familia, en cada uno de nosotros, en la iglesia. Pablo nos revela en Efesios 2:22, cuando él dice: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. A través de toda la Escritura vemos a Dios anhelando un pueblo en el cual habitar, y no lo encontró en Israel, porque Israel, igual que el mundo, estaba destituido de la gloria de Dios, estaba muerto en sus delitos y pecados. Por lo tanto, no había un ser santo para él habitarlo. ¿Me está siguiendo? No había un ser santo, a pesar de que habían profetas, a pesar de que habían hombres que por inspiración, por misericordia y sí, destellos de gracia, ellos recibían por inspiración soplo de vida. Lourdes, ven por acá, mi amor, para usarte. Cuando Dios quería hablar a su pueblo, Él solo, mira para allá, sí, Él solo enviaba su Espíritu Santo y se posaba. No entraba, porque estaban destituidos de la gloria de Dios, muertos en delitos y pecados.
no era un domicilio capaz de recibir al santo. Solo descendía y ahora soplaba audiblemente o intuitivamente. Diga conmigo, inspiración. Gracias, mi amor. En el nuevo pacto, después de la cruz, ya no somos inspirados por Dios, ya Dios se nos revela. Gloria a Dios. El Antiguo Testamento inspirado, el Nuevo Testamento revelado. Pero pastor, Pablo dice que es importante ir a las Escrituras. Claro, no teníamos un testamento, no teníamos el canon, y él lo único que tenía era enviar a la gente a las Escrituras. Hay una diferencia: Escritura es la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, y las Escrituras son todas. Por eso Pablo dice Escritura, la Torá, los salmos y los profetas. Pero entonces ahora nosotros, ¿a través de quién? ¿A través de quién? Nosotros se nos revela la verdad. A Pablo se le reveló la verdad y él tomaba de las Escrituras. Usted no ha visto que Pablo decía, esto era lo que dijeron los profetas, pero esto es la revelación. ¿Me sigue? Pablo tuvo ese privilegio, tuvo esa responsabilidad. Él era el decodificador por excelencia. Hermano, por eso que yo digo, toda la revelación ya está. Lo que no está es en nuestro conocimiento. Y por eso necesitamos el espíritu de sabiduría y necesitamos el espíritu de la revelación para que se nos alumnen los ojos, para nosotros verlo. Yo no sé usted, pero a veces yo estoy leyendo, porque es parte de mi devoción diaria, la palabra de Dios, y de momento me da como un ladrillo en la cabeza, algo que he leído 10, 15 veces, pero ese día, no sé, a Dios le plugo que se me iluminó. Amén. Así que entendimos esa parte. El Antiguo Testamento inspirado es como el novio. Yo tuvimos un noviazgo corto de mi esposo y yo, no tan largo como el pastor y sufrido. No. El amor todo lo sufre. Pero yo era marinero, ¿no? Fui comandante de la naval de los Estados Unidos por 21 años y estaba en los mares la mayor cantidad del tiempo. Así que ese año en realidad fue comunicación de cartas. No había celular, no había Facebook, no había Instagram, no había nada de eso. Es más, no había celulares que uno llamara. Eso era todo a puño y letra. Telegrama. Ni eso nos permitían desde un buque. Mis cartas, recuerdo que estábamos en una misión en el Líbano, allá en el Medio Oriente, y una carta desde el Líbano hasta Puerto Rico. Iba del Líbano a Chipre, de Chipre a Nápoles, Italia, de Nápoles, Italia a Rota, España, de Rota, España a Nueva York y de Nueva York a Puerto Rico. 14 días se echaba una carta. Como mejor, a veces se echaba más. Y así fue nuestra comunicación. Escuche bien, romántica, porque no voy a decir lo contrario. Yo soy romántico, siempre lo he sido, lo aprendí de mi padre. Si tú no lo aprendiste del tuyo, apréndelo del Padre Celestial. El Padre Celestial es romántico. ¿Okay? Y romántico no es ser cursi, no sé si esa palabra se entiende, pero es verdaderamente ser un enamorado de la vida y un enamorado de la persona que uno ama. Y yo le escribía, todavía nosotros mantenemos las cartas en algo y periódicamente las revisitamos y lo demás no se lo puedo decir. Entonces, ella recibía eso y era inspirada, era afectada, era influida. Eso provocaba en ella reciprocidad hacia mí. Y yo anhelaba esa carta.
pero ella no era mía todavía. Había un compromiso, pero no era mía. No se había consumado el matrimonio. Ahora, un año más tarde, nos casamos y luego la luna de miel, que aún no termina, y ya es mía, y yo soy de ella. ¿Me sigues? Ya no necesito tanto inspirarla, ya se reveló todo de ella y yo revelé todo de mí. Estoy hablando de nuestro interior, hermano. Sí, Oye, ¿a dónde corrió esa mente? Sí. Pero lo que yo quiero es que usted entienda que en Cristo nosotros ya tenemos comunión. Amén. Tenemos intimidad. Amén. Lo único que hay que cultivarlo Así es. diariamente. Gloria a Dios. All the time. Son detalles. Mire, hermano, si no lo sabía, si no lo vio, escríbalo. Dios ya no visita. Lo siento, ya Dios no visita. Así es. Dios nos habita. Dios nos habita. Así. Por eso es que no cantamos manda fuego, Señor, manda fuego. No, ¿por qué? Porque tenemos un ardor, una antorcha, el lucero de la mañana, Cristo, dentro de nosotros. ¿Se acuerdan que cantamos? En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido, el fuego está encendido, ¿y quién lo apagará? ¿Y quién lo apagará? ¿No se acuerdan? Lo que pasa es que no es un corito de ayer, es un corito de antier. Muchos años, ¿se acuerdan? Y entonces la gente esperaba que descendiera el fuego como descendió allá, que quemó, ¿verdad?, todos los dioses allá en la época de Elías. No, el fuego de Dios ya está en ti. Es una metáfora para la vida de Dios. Así es. Usted lo tiene ahí, está ardiendo. Pablo le ardió esa llama, ese fuego, cuando llegó a Atenas y se encontró toda la idolatría en aquella ciudad. Como usted sale por ahí, usted ve idolatría, ¿sí o no? No hay idolatría en Título. Yo lo dudo. Hay bastante, y no estoy hablando nada más de católicos, estoy hablando de otros dioses, Es así. de sus ancestros allá del África, igual que en Puerto Rico. Idolatría. Usted debe arderle el corazón, la llama por ellos, porque ellos no conocen al verdadero, al único verdadero Dios. No lo conocen, pero usted sí. Y Pablo buscó y buscó, me imagino que meditó, la Biblia no lo dice, pero me imagino que lo enseñó por sabiduría. Y de momento, caminando por toda esa ciudad, y nosotros hemos tenido el privilegio de estar en Atenas, de ver todos esos templos antiguos, con las ruinas que quedan de ellos, y llega en uno en específico, que estaba dedicado a ¿qué? Al Dios desconocido. ¡Pim! Le cayó el 20, como dicen los mexicanos, a Pablo. Por ahí le voy. Hermanos, cuando usted deja que el corazón le arda, que esa vida increada, que tiene el potencial de influir, que se manifieste, usted va a estar buscando la dirección de quién? El Señor. Exacto, para que le dé los códigos, la información, cómo usted va a ministrar. Amén. ¿Me puede prestar? No, vamos a ponerlo ahí. Vamos a Colosenses capítulo 4 del verso 12 en adelante, para que usted sepa cómo evangelizar. Esto no es tratado limpio, esto no es como un megáfono en una esquina. Hay que saber evangelizar. Y posiblemente hoy tengo el sombrero de evangelista. El evangelista no es el que está en los estadios, el evangelista no es el que hace milagros y prodigios, eso lo puede hacer cualquier santo. El evangelista es el que perfecciona, equipa a los santos para la obra, para el trabajo del servicio. ¿Qué servicio? La palabra de la reconciliación.
El evangelista entrena a la iglesia. Mira lo que dice 4:2, me parece que es. Puede ser 2:4, pero creo que es 4:2. Ajá. ¿Qué versión es esta? Pero está bien, no importa. Mira lo que dice. 4:2 dice: dedíquese a la oración con una mente alerta. ¿Con qué? Una mente alerta. Recuerda, usted tiene la inteligencia espiritual. Usted tiene inteligencia espiritual. Pídese a alguien y dígale: usted tiene inteligencia espiritual. Dígase. Y un corazón agradecido. ¿Cuántos tienen un corazón agradecido? Mira lo que le dice Pablo a esta iglesia: oren también por nosotros, para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de su misterioso plan acerca de Cristo. ¿Usted quiere evangelizar? ¿Usted quiere aprender a evangelizar? Le estoy enseñando cómo evangelizar. Comienza por orar. Por eso estoy aquí en Cadenas. ¿Por qué? Porque él sabía cómo evangelizar. Y la evangelizar tiene sus retos. En el caso de él, lo persiguieron y lo encerraron para que no hablara. Pero con todo eso él escribía. Y llegaba la comunicación del Espíritu a la iglesia. Oren para que puedan. Usted tiene que aprender a orar. Y por eso tiene que venir a los discipulados, para que se le enseñe a orar. Los jueves a las 8. ¿Escuchó eso? El que no venga, me lo dice. No, oren para que pueda proclamar ese mensaje. ¿Qué mensaje? El misterioso plan acerca de Cristo. Y que lo haga con claridad. ¿Qué debo hacer? Pero mira el 5, si quiero subiendo. Ve como la inflación. Vivan sabiamente. Oh, importante. Vivan en sabiduría. Vivan en Cristo. Porque Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. ¿Estamos? Sí es. Así que vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo. Eso se llama testimonio. Eso se llama evidencia del fruto del Espíritu. Voy a hacer un paréntesis para darle una anécdota de algo que me pasó. Cuando era músico y tenía una agrupación cristiana, fuimos a una iglesia. Y yo tenía un enfermero, yo era administrador de hospitales, y yo tenía un enfermero que aquello era la pata del diablo. Aquello era malo, aquello era enamorado, aquello era vulgar. Tenía problemas con él. Estaba a punto de despedirlo. Para mi sorpresa, cuando yo llego a esta iglesia, ¿quién es la persona que está dirigiendo el servicio? Así como usted lo entendió o se lo imaginó. Mi enfermero, y cuando él me vio, no hallaba dónde ponerse, empezó a temblar, por poco se le cae el micrófono. Y después mi hombre me dijo: Dios te bendiga, Fran. Le hablamos el lunes. Hermano, usted tiene que ser un hijo de Dios en tiempo y fuera de tiempo. Usted tiene que ser un testimonio vivo, una carta abierta, leída por todos. Usted a veces no tiene que decir una palabra y la gente sabe que usted es diferente. Que usted es un contraste, su testimonio. ¿Por qué? Porque la vida de Cristo es un contraste. Hermano, estamos hablando de influencia, no me he ido del tema. Es más, estoy más metido que el software medio. No sé si eso se entiende aquí. Los boricuas hablamos con muchos dichos. Son las parábolas de los boricuas. ¿Está bien? El software medio es el ladrillo que está en el centro de todo el mundo. No, eso. Entonces, mira lo que sigue diciendo. Vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen. ¿Qué? Aprovechen al máximo cada oportunidad. ¿Sabe? Cada oportunidad es una cita divina, o cada cita divina es una oportunidad para usted comunicar a Cristo. ¿Verdad o
Por ejemplo, dice que sus conversaciones sean cordiales y sean agradables. Nada de eso de chistes colorados, rojos. Hermano, tenemos nada de murmuración. Que sus conversaciones sean cordiales y agradables. Esto es la preparación del terreno. Como un buen agricultor, usted está obedeciendo el diseño de Dios de cómo preparar el camino, cómo se prepara el camino para sembrar la semilla incorruptible que es Cristo, que es la palabra de Dios. A fin, hay propósito, hay un objetivo de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Pues no se le ministra a todo el mundo por igual, se le ministra al Cristo por igual, pero no el mecanismo, no el carruaje. Por eso es que Dios necesita gente que esté en la clase baja, la clase media, la clase alta. Así es que aquí se estructura, no importa en la etnia que sea, usted tiene un círculo de influencia. Así es. Y es a ese círculo de influencia que usted va a hablarles, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Así. Ahí está el diseño de cómo evangelizar a través del apóstol Pablo, que en ese momento estaba manifestándose como evangelista, enseñándoles a la iglesia de Colosenses cómo ser de influencia. Amén. ¿Estamos aprendiendo algo? Porque si usted vino a recibir un cosquilleo, va a salir desilusionado. Si usted vino para que le impongan mano, usted va a salir desilusionado. Si usted vino para que le arramen aceite de oliva o de carro, de auto, usted va a salir de aquí desilusionado. Si usted vino a que le profeticen, que le adivinen su número de cédula, usted está equivocado. Va a salir de aquí desilusionado. Aquí se vino a ser edificado, a conocer al único verdadero Jesucristo. Cuarto, el propósito eterno. Apunta a Dios manifestar su sabiduría y su gloria. Y quiero detenerme en gloria. Oiga, usted vale oro, esmeralda, plata. Vale la vida de Cristo. Gracias. ¿Estoy sudando? Eso es indicación de que estoy en clima. Cuando voy a mi tierra, a mi Puerto Rico amado, así soy. Bien, apunta a manifestar la sabiduría y la gloria. Gloria en hebreo, kabod, significa peso. Y gloria en el griego significa la exacta representación de Dios en la tierra, doxo. Esto es importante. Porque esos dos significados, tanto en el hebreo como en el griego, son importantes. Usted porta la exacta representación de Dios y lo hace aquí en la tierra. Usted es un embajador y embajadora de Cristo. Usted representa un gobierno, una constitución legal. Usted representa el gobierno de vida o en la vida de Cristo sobre la faz de la tierra. Usted es más poderoso que cualquier político. Amén. Usted es influyente. Gracias. Usted tiene poder de convocatoria. Sí, Señor. Usted tiene sabiduría para usted poder conducirse en todas las esferas de Amén. su vida. Es así. Es un peso de gloria. Su peso es Cristo mismo. Eso tiene valor. Si usted pone el oro en una balanza y pone más oro en otra balanza,
y pone más oro en otra balanza, la balanza se va a ir porque tiene un peso. Y entre más el peso, más valor. Y la Escritura, la palabra de Dios, nos dice que nosotros somos un vaso con un tesoro de Dios. Nosotros tenemos la gloria de Dios. Amén. Tenemos el peso de Dios y somos la exacta representación de Dios sobre esta tierra. Es claro, hermano. Por eso es que somos influyentes, porque tenemos a Dios en nosotros. Amén. Si no, fuéramos uno más del grupo. Mira lo que dice Pablo a la iglesia de Éfeso, Efesios 3, 10 al 11. Búsquelo ahí, Efesios 3, del 10 al 11. Pablo dice, para que la multiforme sabiduría de Dios, la sabiduría de Dios no viene encajonada en un paquetico, no viene de una sola forma. La sabiduría de Dios es multiforme. En otras palabras, se puede manifestar a mi hermana aquí de una forma, se puede manifestar a mi otra hermana allí de otra forma, se le puede manifestar a una joven, a aquellos niños allá de una forma, a mi esposa de una forma, a las cantoras aquí, ministras, competentes, no pacto, a través de la música, de esa forma, pero se manifiesta, es una multiforme forma. Multiforme sabiduría de Dios. Dice que sea ahora dada a conocer por medio de quién. De la iglesia. Dígame, hermano, no se me quede callado, por favor. Esto es un centro de entrenamiento, es la última clase, enseñanza del seminario. Sea partícipe, hermano. ¿Sabe por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y cuando usted la confiesa es porque ya la ha recibido y ya se ha hecho rema en usted. Si no, tiene que hacer cambios en su vida. Tiene que hacer ajustes. Y esta palabra te lleva a esos ajustes. Para dar a conocer por medio de la iglesia a quién. A los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. Ahora voy a explicar eso para que no se crean que son demonios, que son ángeles caídos, que están por ahí. ¿Está bien? Principados. Recuerden, está la iglesia de Éfeso, que era en su mayoría gentil, pero tenía judíos conversos a Cristo. Y este escrito, si lee el principio de Éfeso, dice que es para todos los santos, no solamente para la iglesia de Éfeso. Entonces, está en inglés ahora. Donde la pastora que es maestra de inglés y está la otra hermana que ya la considero mi hermana porque ayer me trató como mi hermana me trata. Bien, esa maestra de inglés. ¿Dónde estamos? No, es para los que no saben lo que pasó. Yo soy diabético y yo he estado todos estos días diciéndole a las cocineras y a todo el mundo que le traía jugos sazonados, porque yo no tomo jugo. Primero, ni sazonado ni fuera porque es dulce. Ese dulce me afecta. Pero ¿qué pasa? Ayer fui tentado. La hermanita Jim nos trajo un helado y era helado de café. Y usted sabe lo que dice la Biblia del café, ¿verdad? Que sin café es imposible agradar a Dios. Yo me sometí, yo sufrí. Y cuando mi hermana me ve comiendo con ese deseo, con esa gana, mire, me lo saboreé como usted no se imagina, porque estaba delicioso. Mi hermana número 2, que está allá, no voy a decir su nombre, ni que no querida, pero está en la última cola y no es negrita. ¿Está bien? Ok. Pues ella me daba un regaño, hermano. Pero un regaño. Al estilo Moisés. No. Y después mire cómo lo
lo adorna, es que yo soy transparente. Sí, pero en Cristo somos sensibles al dolor humano. Te amo, te amo. ¿Dónde está el helado? Hizo muy bien. Sí, no, hizo muy bien. Me estaba cuidando. Me estaba cuidando. No, me estaba cuidando. O sacándome en cuenta que no le había tomado el jugo. Una de las dos. O esto de discernimiento o mala maña de especulación. Una de las dos. Bien. Iba a hablarle de quiénes son los principados y potestades. ¿Sabes? Sí. Ok, atiéndame porque después no venga a preguntarme ni por Facebook qué son los principados y potestades, porque lo voy a hacer referencia. Principados, él empezó a hablar, eran los principales sacerdotes. Los principales sacerdotes que le estaban haciendo la vida imposible a Timoteo y a los judíos conversos. Los judíos que habían creído que Jesús de Nazaret era el Mesías Cristo. Y las potestades eran los gobiernos de la tierra. Así es. Y le está diciendo que ellos deben dar a conocer, por medio, si se debe conocer esta verdad, por medio de la iglesia, a estas personas en los lugares celestiales. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que ir al griego, pero se lo voy a hablar en español. Desde esta perspectiva. Así es. Desde esta perspectiva. Desde el entendimiento. No solo oramos y cantamos en el entendimiento, en el espíritu, pero también en el entendimiento del espíritu. Hablamos. Los lugares celestiales donde se forman, si son mentalidades depravadas y ausentes de la vida de Cristo, esos son los que forman todos los sistemas políticos, sociales, económicos, que van contrario a la economía de Dios, que van contrario al gobierno de Dios. ¿Me siguen? Sí, Señor. Entonces tú los vas. Es una batalla, es una lucha. Nosotros no entramos en guerra espiritual. Dame aclarar eso también. Es irónico el término porque ni es bíblico y es incoherente cuando tú juntas esas dos palabras. Cuando hablamos de la dimensión espiritual, hablamos de Dios. Dios es espíritu, le dice Jesús. Esa dimensión espiritual no hay guerra. Así es. Lo que hay es paz. Así es. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Cualquier indicación de guerra es aquí, Así es. en la tierra. Así es. Es donde está lo de la Así que bórrese eso. Es más, colóquelo en las notas donde el diablo está destruido. Correcto. Correcto. Nosotros tenemos el Rey de Reyes. Tenemos el Señor, el que es el todo y en todo. Es imposible que Él tenga un contrincante omnipresente, omnipotente, todopoderoso. Es imposible. Ninguna ideología, ningún paganismo, ningún temor puede ocupar el trono. Quien está sentado es Cristo en mí. Amén. ¿Puedo seguir predicando? Gloria a Dios. La iglesia como cuerpo de Cristo es el medio por el cual Dios revela su grandeza incluso a los ángeles. La influencia espiritual, la influencia de Dios, la influencia del reino, apunta siempre al gobierno, no al gobierno de Dios, no al ego ni los intereses personales del hombre. Se manifiesta al nosotros discipular, al corregir, con amor, al servir, al orar por otros y ser un ejemplo vivo. Le hablé de testimonio.
Tener influencia espiritual es enfocarse, diga conmigo, enfocarse, en pasar el legado de Cristo a esta y las próximas generaciones. Incluye las próximas generaciones porque, ¿cuántas abuelas y abuelos hay? Ok, usted tiene la generación de sus hijos, pero tiene también la generación de sus nietos. Ser influyente es vivir con coherencia e integridad. Y quiero explicar eso un poco. Cuando digo coherencia, todo su comunicado, todo su razonamiento debe ser coherente, debe ser basado en inteligencia espiritual de usted. Y segundo, integridad es guardar el testimonio de su conducta, su proceder, su matrimonio, su familia, sea una familia, un matrimonio íntegro. La influencia no viene solo de lo que podamos decir, sino de cómo lo vivimos, cómo nosotros nos conducimos a diario en medio de nuestro círculo de influencia. Una vida en Cristo es santa, diga conmigo, santa. Eso quiere decir separada por Dios y para Dios. No quiere decir que cosméticamente usted tiene que vestir de cierta forma. Hay muchas personas que en algunos contextos eclesiásticos que pretenden que la mujer vista, que parece una pobre árabe allá, ¿no? De acá una vestimenta. No estoy diciendo que no sea prudente en su vestimenta, porque la Biblia exige que sea prudente, no revele lo que eso le va a corresponder a su esposo si está casada o si es una jovencita. Guárdese para ese día precioso, que lleguen los dos vírgenes y comiencen a explorar, y eso será algo maravilloso. Pero no podemos tampoco hablar de que no pongamos aretes, no pongamos collares, etcétera, como a veces nos exigen en muchos contextos religiosos. Mi esposa o yo no podríamos entrar y menos ministrar la palabra en muchos de nuestros contextos, en nuestra familia espiritual. Cuando si usted va y escucha a Dios hablando a través del profeta Ezequiel, dice que tomó a una jovencita, a una doncella, y él la vistió, la hizo suya y le puso arete hasta la nariz. Ahí está. En la palabra. La mujer es bella, pero no significa que no puede ser aún más bella. Si Dios hizo el oro, Dios hizo la plata. Vamos a lucirla. ¿Qué usted cree? ¿Que Él la dejó? Las esmeraldas dentro de la tierra, el oro, la plata dentro de la tierra. Alimento para meditar. Por si acaso alguien le dice de otra manera. La vida de Cristo es auténtica, diga conmigo, auténtica. Una vida en Cristo habla más fuerte que 1000 sermones. Sí es. Que 1000 sermones. Yo no tuve que escuchar a mi hermano predicar para saber que él es un hombre de Dios, porque desde el momento que lo conocí, eso es posible. Desde que lo conocí, vi un radiante. La pastora, ahora es que nos vemos, nos abrazamos, nos conocimos virtualmente, pero yo sentía, Dios me daba testimonio. Y de tal palo, tal astilla. Hermanos, tenemos que ser gente auténtica, coherente, íntegro. Eso habla más que 1000 palabras. Vaya conmigo a Mateo 5:16. Mateo 5:16. Esta palabra a mí me sorprende tanto cada vez que la leo. Me llena, me activa el espíritu. Mira lo que dijo Jesús. ¿Lo tienen, Mateo 5 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, y ahí nuevamente la palabra antropos, la humanidad, para que vean vuestras buenas obras, para que vean que
Buenas obras. No sé cuál versión está allá arriba, pero debe ser muy parecido. Ser influyente, déjame esa palabra ahí por un rato. Ser influyente según la vida en Cristo es producir fruto que permanece. Fruto que permanece. Esto no es hoy que usted es amoroso hoy y mañana es un ogro. Eso no es que usted esté gozoso hoy y mañana usted parece que tomó vinagre. Eso no es ser un hombre pacífico, una mujer pacífica hoy y mañana usted está peleado con el vecino y hasta con su mamá. Hermanos, el fruto del Espíritu en nosotros es el mayor impacto que podemos nosotros tener. Jesús lo dijo en Juan 15, 16. Jesús dijo: os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Nuestro fruto permanezca. Juan 15, 16. En otras palabras, no es que sea temporal, es que sea permanente. ¿Por qué? Porque poseemos la vida eterna y eso nos hace seres eternos. Este cuerpo no es eterno. El mío tiene 63 años y a veces te duele cosas y no funciona como yo funcionaba en la edad de mi hermano Johnson. 35, eso dijo él. Yo, el amor todo lo creo. Aunque le vean a la mis crecer, ¿no? Pero hermano, tenemos que entender que si somos del eterno, que si poseemos la vida del eterno, que si Él dice que somos eternos y que vamos a regresar a la eternidad, pues entonces todo lo que es el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, todo, hasta la templanza o el dominio propio, tiene que ser por el resto de nuestra vida sobre la tierra. No somos gente de múltiples personalidades, somos gente de una, la de Cristo. Ser influyente, vivir a través de tal manera que otros se acerquen más a Dios por tu ejemplo, por lo que portas, por nuestro servicio, por nuestra fidelidad a Dios. Amados colaboradores del reino, este es nuestro presente futuro. La vida en Cristo no se confirma o no se conforma, mejor dicho, con solo asistir a las reuniones semanales mecánicamente para escuchar una prédica, una enseñanza. Eso es bueno, eso es necesario. La vida de Cristo tiene que manifestarse para ser influyente en la comunidad 24/7. Una iglesia influyente en su comunidad no es conocida solo por sus reuniones de transformación. El vecino no debe saber que aquí se reúne una iglesia. Él debe experimentar lo que es iglesia. No me entendieron. El vecino, el negocio del lado, el del frente, no puede solo tener un conocimiento vago de que aquí se reúne una iglesia. Él debe también ser alcanzado, debe conocer por ustedes qué es ser iglesia y él convertirse en participante activo de la iglesia de Jesucristo. Ese es el corazón de Dios. Sí, Señor. A Timoteo Pablo le dijo que Dios quiere que todos sean salvos. Somos iglesia, hermano, una iglesia que ama, una iglesia que sirve, una iglesia que transforma, colabora en la transformación, que representa a Cristo activamente en su entorno. Es una iglesia que si estuviera, escúchenme bien, ay bendito, es una señal que debo acabar, la gente se está viendo. Ok, esto significa que si la iglesia tuviera que cerrar, escúchenme bien, que si tuviera que cerrar las puertas de este auditorio,
La pregunta es, ¿sería extrañada por su comunidad? ¿Sería extrañada? Correcto. Cuando vino la pandemia, nuestra congregación cerró las puertas por dictamen del gobierno y por responsabilidad. Y acudimos como ex profesional de la salud a asegurarnos que todo el mundo pudiera estar bien. Pero entonces el gobernador de nuestro estado, muy sabio, y no escuchando mucha de la información que salió, las conspiraciones, decidió abrir. Con responsabilidad lo abre. Y nosotros abrimos. Era una de las pocas congregaciones que abrimos. Pero no solo abrir para celebrar canciones y gozarnos, no es para seguir haciendo lo que nosotros hacíamos. Nosotros teníamos un banco de comida. Le suplíamos alimentos a la comunidad. La iglesia nos extrañó por ese tiempo. ¿Por qué? Porque para ellos, mayormente migrantes no documentados, por lo tanto, perseguidos, etc., en gran necesidad, no se puede trabajar libremente en un salario digno, a veces los patrones los extorsionan, y ese banco de comida era un sostén. ¿Qué pasa? Se regó la voz. Ya no cabía la gente en nuestro estacionamiento. Entonces nos fuimos a una tienda de esas de departamento que habían cerrado, como un mega estacionamiento, y allí montábamos carpas y teníamos las paletas del alimento que nos daba el gobierno, porque el presidente Miguel Ponce le compró a todos los granjeros, a todos los que levantaban ganado, le compró las carnes y las empacaban en unas cajas para una semana y las distribuían a las iglesias. Y nosotros éramos de las pocas iglesias que asistíamos. Llegaba un camión lleno de eso. Y nosotros tuvimos que alquilar un camión para poner todas esas paletas de alimentos. Para nosotros entonces, ese mismo día, eso fue temprano en la mañana, para allá a las 10, y nosotros tenemos la carpa puesta en la tienda, todas las hermanas, algunas con guantes, con máscaras, pero estábamos allí para servirle a la comunidad, y la cola era grande, y los jóvenes se activaron, parecía, mira, yo veía a mis jóvenes, una generación mirando ese ejemplo. Tienen que involucrar a la juventud, a la niñez desde temprano. Yo me recordaba cuando se acuerdan que salieron Israel salió de Babilonia después de 70 años y comenzaron a edificar las murallas y más tarde edificar el templo, y el templo no era igual que el de Salomón, y aquellos que habían vivido la gloria de ese templo tan hermoso de Salomón lloraron porque no era igual el segundo, ¿verdad? Que solo va a ver. Y entonces, ¿qué pasan los jóvenes? No, los jóvenes estaban haciendo fiesta, decía que había música, había alabanza. La generación bendecida, no son la generación Z, son la generación bendecida de Dios. Tiene que mirarlos así, de esa forma. Ella vale mucho. Joven, ponte de pies, si tiene la verdad. Sí, tú. Sí, la única joven en el boche ahí. Ok, ven por aquí, no te quiero avergonzar, pero quiero decirte algo. Esta joven no es la iglesia de mañana. Tampoco es la iglesia de hoy. Ella es la iglesia de hoy y la iglesia de hoy. Todo en una. La mente de ella está fresca, la de nosotros. ¿Cierto o no? No se nos olvida. A mí se me olvidó, yo creo que hasta peinado, ¿no? Pero ellos no. Ellos son una generación tecnológica. Parece que salieron con un microchip dentro de ellos. Tienen sueño.
Los sueños no están mal, siempre y cuando Dios esté en ellos. Dios sea la preeminencia en ellos. Dios desea que tú estudies. Y si Dios te lo permite y tienes las finanzas, llegar a ser una profesional o una técnica, tener una vocación, lo que sea, lo va a hacer en Cristo porque es una máquina de obra. Y necesitamos mujeres como tú, joven, vigorosa, fuerte, con ideas frescas, nuevas, que con este entendimiento de Cristo y convicta de la fe que poseen, van a lograr mucho más que lo que logramos nosotros. Gloria a Dios. Ese es el TikTok de hoy. Ese es el TikTok de hoy y de mañana. Ya, mi esposa no levanta el dedo, pero con sus ojos lo dice todo. Estoy terminando, me permiten terminar. Me queda muy poco, como hora y media. No, me queda poco. No, mi amor, gracias por que sea así. Pero tengo 3 strikes. ¿Ok? La iglesia influyente es amada y es respetada por su servicio, por su presencia positiva y porque responde en amor a las necesidades reales de la familia, de los jóvenes, de la juventud, de los pobres, de los enfermos, de los marginados y todo de su comunidad. Ayer hablaba con un pastor que va a representar a la Asociación de Pastores para tratar de buscar unos fondos necesarios, porque hay una injusticia con este Estado. Les pido a ustedes que oren por él, aunque ustedes apenas lo conocieron ayer, pero tienen el corazón a Cristo. Oren que esa reunión sea productiva, porque nosotros somos los Danieles de hoy, nosotros somos los José de hoy. Nosotros somos Cristo, Cristos, el cuerpo de Cristo. Y no solo que vaya allí a reclamar lo que le pertenece a este departamento, sino que vaya allí y le deposite una palabra. Ese fue mi consejo. Yo le aplaudo todo lo que vas a hacer. Y voy a orar por ti, pero quiero que no te vayas de allí sin hablarle a ese ministro de Cristo. Sí, estamos llamados a hablarle a todas las personas. Una iglesia influyente está disponible en tiempos de crisis, en tiempos de dolor, como también en tiempos de celebración. Por ahí creo que viene un carnaval. La gente se ausenta del carnaval, pero del carnaval. Pero mire, escúcheme bien, no vayan a decir que yo soy una persona liberal o una persona mundana, no. Cuando hay fiestas similares en nuestras ciudades, en los Estados Unidos, la iglesia sale y alquila una mesa, porque ellos alquilan mesas, algunos para los artesanos, otros para organizaciones sin fines lucrativos de salud. La iglesia está presente con literatura, no solo de la dirección del teléfono de la congregación, pero también de Cristo, literatura que se puedan llevar. Claro. Estamos tocando música cristiana, con ritmo sabroso con la música colombiana. Sí, como la de ella, mira, ¿no? Comenzar a uno a bailar. Pero, y está allí presente, hablando y orando con las personas. No es que nosotros seamos influidos por el mundo, es que tenemos el poder y la sabiduría para influirlo a Él. Es así. Y si uno nada más recibe esta palabra, es suficiente. Así es. Valió la gloria. Así es. Valió el esfuerzo de invertir los recursos humanos, el tiempo, los tesoros y los talentos de la iglesia. Hermanos, es necesario que nosotros nos activemos y nos salgamos de estas 4 paredes. Hermanos, la pastora no lo puede hacer todo. Ella no lo puede hacer todo. Sí.
Porque ¿sabe qué? Si ella sigue como va, y yo lo he observado en estos días, ella toca la campana de la catedral, ella da la misa y reparte la hostia. Nosotros somos un equipo. Amén. Somos Nosotros cuerpo. somos una compañía apostólica. Nosotros somos militantes en la misma fe. Nosotros somos la iglesia de Dios, llena de poder, llena de sabiduría, llena de ideas, conocimiento, Así es. ideas de cómo hacer las cosas. Hermanos, ahí está el depósito. Jesús preparó a 12 y esos dos revolucionaron a Jerusalén. En una ocasión Jesús le dijo que cuando ellos recibieran poder, ellos le iban a ser testigos en Jerusalén, en Judea, sería Quito y el Chocó, y luego los confines del mundo. Hay un proceso. Somos gente de influencia, amigos. ¿Qué pasó? Llegó el día de Pentecostés. Llegó el Espíritu Santo. Lo que había prometido Jesús. Yo me voy, pero enviaré el Consolador, el Paracleto. Enviaré el que lleva a la gente a convicción. Llegará el que escuchará del Padre y se lo impartirá a cada uno de sus hijos. Y llegó para quedarse. Él no se va. Usted no ora para que descienda el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo habita. Usted es el templo del poder del Espíritu Santo. Usted es el domicilio, el código postal de Dios. Usted tiene dinamita, poderes dinamos. De donde sale la palabra dinamita. Usted es un fósforo encendido. En usted está la vida de Cristo. Amén. Hermano, imagínense el colectivo trabajando en la sola voz. Esos 12 revolucionaron a Jerusalén. Él le había dicho, cuando esté lleno, entonces ustedes pasan a la próxima ciudad. Esto es como orden. Esto es un orden. ¿Y qué pasó? Metieron preso a Pedro y a Juan. Lo metieron en una cárcel. Y la iglesia empezó a orar para que él saliera. Y de momento bajó un ángel y abrió la cárcel. Y salieron ellos dos y empezaron a predicar de nuevo. A hacer lo que le dijeron que no hicieran. Entonces viene el sumo sacerdote, el gran Caifás, nuevamente. El último sacerdote que llevó el Cordero de Dios hasta el matadero, porque él cumplió su responsabilidad, sin él entenderlo, pero él lo cumplió la ley al punto de la letra. Señor. Ese mismo ahora se enfrenta y le dice a Pedro, oye, yo no te dije que no predicaras en el nombre de ese hombre. Yo no les dije eso. Porque ustedes han llenado toda Jerusalén. Lo hicieron. Gloria a Dios. No solo los 12, pero eran como 300 o 700, porque la Biblia habla que son números discípulos. Eran 12 apóstoles, pero ellos se reunían, como dice Hechos 5, en las casas todos los días Bendito Dios. para predicar y enseñar a Jesucristo. Hermanos, lo habían llenado todo del propósito eterno de Dios, de Cristo. Gloria a Amén. Dios. Gloria a Dios. De aquí, cada uno de ustedes debe salir equipado, perico, como líder intencional apostólico para formar una casa iglesia. Sí, Señor. Cada uno de ustedes. Así es. Y en cada distribuir a través de toda esta ciudad. Que a lo mejor usted la ve empobrecida, que a lo mejor usted la ve dejada a un lado comparado a otros departamentos, pero aquí hay gente, aquí hay embajadores Amén. y embajadoras, mujeres de Dios poderosas, con palabra viva,
llenas del Espíritu Santo, capaces, cuando ustedes sean formados por Cristo Así y es. ayudados por su pastora, capaces de presidir una casa en iglesia. Imagínense que durante la semana, en diferentes días, hay reuniones con gente dentro de su círculo de influencia especial. Y que el domingo ustedes tengan que alquilar otro sitio más grande porque no caben aquí. Así. Miren, yo quiero que se mírense todos, mírense, los de atrás. No, mírense, ok. Imagínense, ¿cuánta gente hay aquí? El contador público, cuéntame más o menos cuánto hay aquí. Si no, hay que volverlo a meter a la escuela. Sí. 40 personas. Serían 40 casas iglesias. Jóvenes, que yo joven, sí, una casa iglesia llena de jóvenes. Yo estoy visitando a hablar de mentoría a un amigo de una iglesia que tiene como 60 y pico de jóvenes. Se reúnen los miércoles en una cafetería. Ellos no saben qué hacer. Es un problema bueno, que ese es el problema de estas congregaciones. Hermanos, tenemos que ser gente de influencia. Yo tengo bastante que hablar, pero ya mi esposa me dio el 2 y me dio el 3. Así que debo yo ser obediente a Cristo a través de mi esposa. ¿Qué es la obediencia? Pues sí, sube. Yo sé que estás deseosa de celebrar el canto. Ven para acá, venga. Usted, mire hermano, yo soy el más viejo que vivo y no tengo Cristo. No tengo Cristo. Pues, pero yo quiero que ahora orar con cada uno de ustedes. Colectivamente. Sí, póngase de pie. Pero lo vamos a hacer de una forma muy especial. Porque usted ha sido un tremendo discípulo en estos días. Noté algo en estas reuniones y en la ausencia de los varones. Hay poquito. Es una iglesia de puras mujeres. No hay nada malo con eso. Lo malo es que no hay hombres. Eso no quiere decir que eso tiene que seguir así. Vengan los dos caballeros que están aquí. Los dos ven. Dos son. No contamos. El pastor y yo no contamos. Fue el hombre de esa vez. Sí somos hombres. Claro. Pero sí él me va a ayudar a ver. Voy a hablar primero con mi amado que me ha encariñado con él. Tiene tanto en las conversaciones que hemos tenido de la riqueza de Cristo en él. Así es. Porque se discipulan de fuerte. Porque mucho de lo que ellos son, le agradezco yo a esa mujer que está aquí, mi esposa. 41 años. Muchas veces quise tirar la toalla. Y ella me tomó la mano y me la levantó. Y me dijo, tú puedes, en Cristo, tú puedes. Y me voy a estar aquí. Somos más felices. Mi hija, una mujer, 34 años, una mujer de Dios, una ministra. ¿Cuántas veces ella ha animado a su padre cuando me ve ocupado? Porque yo no me preocupo. Preocuparse o ocuparse de tiempo. Y me ocupo cuando viene un reto. Pero ella lo siente en el espíritu, cuando tú ahora tú sientes, cuando alguien tiene una necesidad. Y muchas veces me ha ayudado. Usted juega un rol bien importante con su cónyuge. Y si no tiene un cónyuge y tiene hijos varones, usted juega un rol bien grande.
María lo tuvo con Jesús. En la ausencia de José, María fue una madre modelo. No solo fue su vientre bendecido, ella también era la mujer entendida. Y así muchas mujeres en la Biblia. La iglesia es mujer. Es mujer, la esposa de Cristo. Así que nosotros también somos la esposa de Cristo. Pero necesitamos que haya hombres, porque la presencia de los hombres, si no está en el hogar, pero está en la iglesia, pueden ser de gran ayuda a madres solteras que tienen sus hijos sin una figura paterna. Y pueden influir, hombres de Dios, pueden influir y ser esos mentores. No sus padres, pero ser sus mentores y manifestar el amor de Padre sobre ti. Madres, esposas, si sus esposos aún no conocen a Cristo, sigan orando. Dirigía un servicio de oración en una ocasión en la iglesia donde yo me crié. Y una mamá había orado 35 años, mi esposa, por su esposo. Y en una vigilia, orando, apareció él por las puertas. Todo el mundo lo conocía porque era el joyero del pueblo. Y él entró. Y cuando lo vimos, yo me sorprendí de verlo, pero no de lo que Cristo iba a hacer en su vida. Porque cuando vino, dijo: yo quiero recibir al Cristo de mi hija y al Cristo de mi esposa. 3 semanas más tarde, murió. La oración efectiva, eficaz del justo puede ver mucho. No cese de orar, no se dé por vencido. Ahí en su lecho con él, ore. Por la mañana, envíelo con una oración al trabajo. Y si no tiene, si es viuda o lo que sea, ore por su hijo, ore por su yerno, ore por un cuñado, ore por un hermano, ore por los hombres de Quito, que estos días pasando por este pueblo, lo que veo son bares, discotecas, llenas de motos y de hombres, bebidos, tomados, con música. Eso va a cambiar porque ustedes son agentes de cambio. Son embajadores. No miremos, identifiquemos el diagnóstico. Vamos a hacer algo para que sane su ciudad. Y esto comienza aquí. Este seminario no fue para engordarnos espiritualmente. Este seminario fue para despertarnos a una misión. Extienda su mano hacia aquí. Yo voy a orar primero por mi hermano y luego el pastor Johnson por el otro lado. Pastora, venga por acá, en la parte de atrás, y bueno, la pastora, póngale una mano, no problema. Porque sí, una pastora puede ser mujer, o una mujer puede ser pastora. Que nadie nunca te diga lo contrario. Por esta razón, escuchen esto, por si hay duda. Lo espiritual se acomoda al espiritual, ¿cierto? Por lo tanto, los dones espirituales se acomodan a lo espiritual. Los dones que son irrevocables y el de pastor es uno. Vieron muchos que ella tiene, porque el del servicio la tiene. Fueron depositados desde el Dios Espíritu a su pastora Espíritu. No es el sexo, el estuche, lo que hace el monte. Es el Espíritu que porta esta mujer. Y es el Espíritu Santo. Y el don para beneficio de todo el cuerpo. Inclusive los únicos pastores que vinieron de ella, que eran hombres excepto la esposa de uno, pero todos eran hombres, y vinieron, que ellos también se le abran los ojos y que haya una unidad pastoral aquí.
Y te digo, no te sorprendas cuando te permitan traer una palabra. Y tráela con toda certeza que Dios te respaldará. Y que esa palabra lleva a Cristo nada más. Ni que sea crítica, la esencia del amor, porque el amor cubre multitudes de pecados, multitudes de errores. Todo lo fue del amor. Y Dios es amor. Así que no temas. Padre, gracias te damos por la vida de tu Hijo. Gracias, Padre, por tu vida. Gracias, Señor, por la humildad, por la bondad, por ese espíritu enseñable. Gracias, Padre, por esa actitud de servicio. Gracias, Dios Padre, por su esposa. Gracias, Señor, por su familia, que hasta la fecha le está viendo cuán fiel eres tú, que ella ya ha salido del país. El principio de muchos éxitos. Gracias, Dios, porque tú lo has puesto aquí, porque Él será uno de los maestros para llevar a esos hombres que van a ser alcanzados por estas mujeres en esta ciudad. Aquí, Señor, se escuchará en esta ciudad sobre este ministerio que no es que restaura, es que posee el Cristo que lo cambia todo. Señor, será un oasis de bendición, un lugar de sanidad, un lugar de capacitación, donde juntamente a la pastora, hombres como este en su discípulo, serán hombres modelos para mujeres solteras que traigan sus hijos y que ellos también puedan ver a Cristo en tu paternidad amorosa a través de ellos. Gracias, Señor Padre. Te pido que no le falte absolutamente nada, que no le falte paz, que no le falte gozo, que no le falte finanzas. Y Padre, cuando la generosidad se manifieste en su máxima expresión en esta casa, que Él pueda saber manejarlo a favor de su reino, que se multiplique en inversiones para que se avance el reino en esta ciudad. Esto te damos gracias, Jesús. Amén. Oh Dios, nos unimos a esta inmensa necesidad del cuerpo tuyo, que es veraz y que requerimos cada día, Señor, entender esta grandeza, conocer a Cristo como el Señor Dios absoluto, de quien proviene toda sabiduría, de quien proviene toda inteligencia espiritual. Y compartimos esta confesión de fe con nuestro hermano Leonidas, en representación de todos los hombres de este municipio y de todo este departamento, Señor. Creyendo que el Padre de Gloria ha impartido espíritu de sabiduría en la vida de este hijo tuyo y la vida de este hombre. Espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento tuyo, para que los ojos del entendimiento sean alumbrados, sean aperturados, sean abiertos y toda escama de los ojos sea quitada igualmente. Y que ellos puedan discernir, estos varones, Señor, al igual que las mujeres, puedan discernir cuál es la esperanza a la que tú les has llamado, cuáles son las riquezas de la gloria en los santos, cuál es la supereminente grandeza del poder que has depositado en ellos, que así como actuó en Jesús, resucitándole de los muertos, proceda, actúe en la vida de estos hombres, resucitándoles en toda circunstancia, en toda situación, para que tú seas la preeminencia en el corazón de este varón y de todos los varones representados a través de él. Señor, para que toda conciencia se doblegue ante ti, Señor, para que tú seas conocido, obedecido en gran manera, y tu voluntad, como nos has enseñado, sea cumplida en Quindó, en Chocó, en Colombia, en América y en toda la tierra, así como tu voluntad ha sido conocida y cumplida en los cielos. Gracias, Señor. Amén.
Gloria a Dios. Y una última. En qué sentido vuelvo a orar, quiero orar contigo. Sí. En una ocasión un profeta tenía hambre y llegó a una casa y había poco cariño, poca cena. Inclusive la viuda dijo que eso era para ellos comer y morirse. Para comer y morirse. El profeta le dio una orden. Le dijo que buscara carne. Y empezó a multiplicarse eso. A multiplicarse. Hasta que no podían buscar más, ahí fue que se hizo. El cántaro, si hoy lo traemos a esta hora presente, que representa la vida. En este caso los hombres. Tú eres ese poco de vida y ese poco de sed. No temas de alcanzar a la persona. No nos invita a un lugar, invita a una persona. Invítalos a Cristo. Vas a ver que se va a cumplir lo que el salmista decía. Abre tu boca que yo la llenaré. Saldrá palabra de ti porque en ti está Cristo. Y vas a ver que esto va a cambiar. Y van a venir emociones a través de tu persona. Yo le voy a pedir a mi esposa que me maneje. Y yo quiero que ores. Usualmente la pastora de la fe, pero si la vida está afectada. Pero ore. Yo quiero que ores. ¿Quién la semana se carta de princesa? ¿Qué princesa? Ya es una reina. Bendito somos todos. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana, en esta convocatoria que tú nos has hecho como pueblo, Señor. Todo en el mundo natural y espiritual empieza como una semilla. Gracias, Señor, por la vida de Doris. Gracias porque la semilla incorruptible está dentro de ella. Cristo mismo creciendo dentro de ella. Gracias porque Doris misma es una semilla en esta congregación, en esta ciudad. Gracias porque de la esencia tuya brotará a través de la vida de Doris aún palabras, gestos, actitudes que ella misma no lo pueda contener, para que la expresión de la semilla de Cristo depositada en ella pueda florecer y todo ojo lo podrá ver. Gracias, Señor, por su vida, porque espíritu de sabiduría y de revelación y del conocimiento tuyo opera en su vida. Doris, no temas. A lo mejor no entiendes muchas cosas, pero el Espíritu de Dios dentro de ti te hará entender y te enseñará el camino por el que debes andar. Amén. Porque sobre ti Dios ha puesto sus ojos. Santo. Gracias, Señor, por la vida de Doris, por lo que has predestinado para ella. Gracias, Señor. Amén. Amados, se pueden sentar un momentito, por favor. Vamos a pasar a la segunda plenaria hasta las 5 de la tarde. Si tiene hambre, acuérdese que no solo del pan vive el hombre, sino que va a parar también. Es un mal chiste. Queremos hacer una invitación, pero antes de que las hermanas pasen, por favor, un momentito.
porque no es un favor que se va a solicitar en estos espacios, que es un encuentro de embajadores del reino, de legisladores celestiales. No se invita a recoger una ofrenda como que vamos a cubrir a través de nuestro favor, que suena como lástima, algo que esté pendiente. Sabemos que Dios tiene personas debidamente diligentes, preparadas para hacer una contribución. El dar es un asunto completamente distinto al pensar que a uno le están pidiendo algo. Usted no hay que pedirle nada a los hijos de Dios que hemos sido redimidos a través de la gracia y el favor del Señor. No se nos pide porque nosotros correspondemos de manera generosa a la expresión del dar. El dar es un principio celestial en todos los aspectos, pero tiene que ver, en algunos casos, por supuesto, con dinero. Entonces, ustedes van a recordar aquella parte donde está el apóstol Pablo y están los filipenses con una firme intención y una gran necesidad de ellos contribuir, pero les faltaba la oportunidad. Ustedes son solícitos, decía Pablo, pero les faltaba la oportunidad. A los hijos de Dios que tenemos ese código de generosidad, identificamos cuando hay una oportunidad. Si usted va a dar por necesidad, usted va a sacar el billete de menos denominación, o sea, de $1 en los Estados Unidos o acá en Colombia, ¿de cuánto? De 2.000 pesos. Discúlpenme. Eso es humillante no para Dios, eso es humillante para usted, porque en la medida que usted y yo damos, en esa medida es que vamos a recibir. Si usted en el dar piensa en el billete de menor denominación, usted no se estima, no se aprecia, no se valora. Dios no necesita dinero. ¿Quién es el que necesita? El que da. Porque usted, para poder recibir, usted necesita dar. El principio del recibir no es estirar la mano. El principio del recibir es dar y se les dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosante, darán en su regazo. Porque con la medida, y lo voy a traer entonces a tiempo presente, con el billete que yo mido, con esa proporción denominacional, yo voy a hacer medida. Y si están preocupados, me alegro muchísimo. Porque la manera en que nosotros salimos de esta escasez, no financiera, sino mental, el triunfo se alcanza en la mente. La pobreza también se alcanza en la mente primero. La única manera de salir de la pobreza mental es obedeciendo códigos celestiales, no terrenales. Estamos en un departamento y en una municipalidad de las más ricas de este país, con una mentalidad muy pobre, pero uno de los departamentos más ricos. Trastorne su mente, por favor, haciendo justicia a su pensamiento. Usted no está en un departamento pobre, usted está en un departamento rico, manipulado y manejado por una mentalidad corrupta, pobre. Pero usted es en Cristo rico. Entonces le voy a invitar a que correspondamos a ese acto generoso del dar, desde una actitud generosa. Nosotros rompimos con el esquema del 10%. Les invito, con el permiso de nuestra amada pastora Sol, a que ustedes revisen unas enseñanzas que por 3 veces hemos dado en nuestro ministerio, que habla de la prosperidad de los hijos de Dios integral. No estamos hablando de dinero, estamos hablando de un asunto integral, un marco integral. Si tú permites que ellos acudan ahí, se llama La Dulce Presencia de Dios, o por el nombre mío, Johnson Marín, ahí nos van a encontrar y miren todas las enseñanzas en YouTube. Lo hemos trasladado a YouTube porque ahí permanecen todas. 3 meses continuos, hablando cada 8 días de esta realidad.
y no terminamos porque ya Dios no nos haya dado más. No, no queremos saturar, porque igual el Espíritu de Dios va a administrar. Entonces, en esa realidad, y termino en esa parte, cuando Dios le dijo al profeta, ve porque te voy a sustentar a través de una viuda. Y la viuda tenía tremenda deuda que su esposo le había dejado. Y esa mujer estaba tan en la miseria que cuando el profeta se encontró con ella y le preguntó, mujer, ¿qué tienes? Ella le dijo, tengo un poquito de harina y tengo un poquito de aceite para preparar una tortilla de esas de aquí de Egipto y voy a comer mi parte y llevar a mi hijo y nos moriremos. Y el hombre le dijo, mujer, dame a mí primero. Porque era Dios en el profeta. Y ustedes, si no lo han leído, lo van a leer. ¿Qué ocurrió? Ella le dio al primero, correspondió a un código celestial. Y esta mujer tuvo una pensión vitalicia, donde alcanzó a pagar hasta lo que su esposo había dejado en deuda. Y ella alcanzó a pagarlo y no murió, sino que sobrevivió sin que nada le faltara y tuviera, no para pedir prestado, sino para prestar, sembrar, regalar, dar, porque tenía demasiado. ¿En qué momento ocurrió eso? El profeta no le dijo, ay, pobrecita, entonces coma y muérase. El profeta Dios le había dicho que le iba a sustentar a través de la viuda. Si él deja que la viuda se coma la porción junto con el hijo, se muere el profeta también. Y eso no era posible. Amados, el mejor momento para uno dar es cuando nada tiene. El mejor momento para dar, cuando no se tiene. Y este es un buen momento que Dios había provocado para ustedes y nosotros. Yo voy a confesar mediante la fe que a ustedes tenían la diligencia, pero les faltaba la oportunidad. Aquí la tienen. El Espíritu de Dios les ministra a ustedes la expresión generosa de ese dar en este instante. No porque haya que cubrir algo, no lo haga por eso. Es porque usted necesita recibir. Padre, te damos gracias en este espacio y expresamos nuestra generosidad conforme a la naturaleza que nos habita. Tú eres inmensamente generoso, tú eres ilimitadamente generoso y creemos que mediante este acto de sujeción y obediencia a tus principios y tu palabra, Señor, nosotros somos prosperados, nosotros somos cada día de manera gloriosa